El mercado de la plata ha entrado en una fase definida por un repunte extraordinario que abarca 2025 y 2026. Un movimiento lo suficientemente fuerte como para alterar no solo los precios, sino también el comportamiento de todo el ecosistema que rodea al metal. No se trató de una subida común impulsada por especulación de corto plazo. Generó consecuencias estructurales que siguen influyendo en cómo se compra, se vende, se almacena y se valora la plata en distintos segmentos del mercado. El precio por sí solo no transforma un mercado. Lo que realmente lo transforma es la reacción de los participantes cuando el precio alcanza niveles que obligan a tomar nuevas decisiones. Durante este repunte, la plata entró en un rango que puso presión sobre supuestos de larga data relacionados con la disponibilidad, la elección de productos y la facilidad de transacción. Los patrones de liquidez comenzaron a cambiar. Algunas formas de plata se volvieron más fáciles de mover rápidamente, mientras que otras se volvieron más difíciles de negociar, aún teniendo el mismo contenido metálico. Esta divergencia dejó claro que no toda la plata funciona igual cuando el precio supera los niveles considerados normales. El repunte también produjo consecuencias no previstas. Ciertas categorías de productos de plata experimentaron distorsiones de demanda, mientras otras quedaron relegadas pese a conservar valor reconocido. Los participantes del mercado, que antes trataban toda la plata como intercambiable, empezaron a diferenciar con mayor rigor entre formatos, procedencia y nivel de reconocimiento. Este efecto de clasificación no surgió de teorías, sino de la realidad operativa, que podía venderse de inmediato, que requería negociación y que generaba dudas entre compradores. Una característica central de este periodo es que sus efectos no son temporales. Incluso si el impulso de precios se reduce o retrocede, los cambios de comportamiento generados durante el repunte permanecen dentro del mercado. Los canales de suministro, las preferencias de los compradores y las vías de reventa ya han sido modificados. El resultado es un nuevo entorno operativo donde las normas anteriores ya no predicen resultados con la misma fiabilidad. Comprender este cambio es esencial porque redefine la manera en que debe evaluarse la plata en adelante, no solo como un metal con cotización variable, sino como un mercado dividido por niveles de liquidez y percepción de producto, influido de forma duradera por el repunte que redefinió las expectativas. El repunte no solo elevó el precio de la plata, también modificó la forma en que circula dentro del mercado. La liquidez, la facilidad con la que un activo puede comprarse o venderse sin fricción, dejó de ser uniforme. A partir de este nuevo entorno, la capacidad de convertir plata en efectivo o intercambiarla por otros bienes depende cada vez más del tipo de producto específico y del canal donde se intenta negociar. Se formó así un nuevo paradigma operativo. Antes del repunte, muchos participantes asumían que casi cualquier formato de plata física tendría una salida similar en el mercado. Esa suposición perdió validez. La realidad posterior al rally muestra que ciertos productos concentran la mayor parte de la demanda inmediata, mientras otros requieren más tiempo, descuentos o condiciones particulares para poder venderse. No es un cambio cosmético, es una reestructuración funcional de cómo fluye la plata entre compradores y vendedores. Este nuevo marco no desaparece automáticamente si el precio deja de subir. Aunque el impulso del mercado se enfríe, las rutas de liquidez ya han sido redibujadas. Comerciantes, refinadores y compradores finales han ajustado sus criterios. Ahora evalúan no solo el contenido de plata, sino también la velocidad de reventa, el reconocimiento del producto y la facilidad de verificación. Cada uno de estos factores pesa más que antes en la decisión de compra. El efecto acumulativo es una segmentación más marcada. La plata ya no se mueve como un bloque homogéneo dentro del mercado físico. Se comporta como múltiples submercados interconectados, cada uno con su propio nivel de actividad y profundidad de compradores. Esta segmentación crea oportunidades en algunos segmentos y fricciones en otros, pero sobre todo exige una comprensión más precisa de dónde existe liquidez real y dónde solo existe valor teórico. Incluso si el rally terminara, las distorsiones creadas no se revierten de inmediato. Las expectativas cambian más lento que los precios. Por eso, el entorno actual debe entenderse como una condición persistente, un mercado donde la liquidez es selectiva, variable y dependiente del formato específico de plata que se posea. El impacto del gran repunte también se extiende a un área que durante mucho tiempo funcionó con reglas propias, el mercado del coleccionismo de monedas de plata. El aumento del precio al contado ha alterado el equilibrio entre valor numismático y valor metálico, obligando a replantear cómo se perciben monedas que antes se consideraban comunes dentro de las colecciones. Piezas ampliamente conocidas, que durante años circularon como opciones accesibles para coleccionistas, ahora enfrentan una presión distinta. Cuando el contenido de plata de una moneda adquiere un valor elevado por sí mismo, deja de ser vista únicamente como objeto de colección y pasa a ser evaluada como fuente directa de metal.
Ese cambio de enfoque modifica decisiones en toda la cadena, desde propietarios individuales hasta intermediarios y compradores profesionales. El resultado es una tensión entre conservar y fundir. Monedas históricamente populares, como ciertas denominaciones antiguas de plata, entran en una zona donde su valor intrínseco compite con su valor de colección. A medida que el precio sube, aumenta el incentivo económico de tratarlas como metal recuperable en lugar de piezas a preservar. Esta presión no depende de preferencias culturales, sino de márgenes económicos concretos. Como consecuencia, la disponibilidad de estas monedas en el mercado de coleccionismo comienza a verse afectada. Lo que antes aparecía con frecuencia puede volverse menos visible con el tiempo si una parte del inventario es absorbida por procesos de refinación. La percepción de abundancia cambia gradualmente, no porque todas las piezas desaparezcan de inmediato, sino porque el flujo de oferta se reduce. Este entorno redefine la conducta del participante que valora estas monedas más allá de su peso metálico. Con precios altos, conservar se convierte en una decisión consciente y activa, no en la opción por defecto. El mercado deja de sostener automáticamente la preservación. Ahora depende de quienes deciden retirar esas piezas del circuito de fundición y mantenerlas intactas. El efecto combinado es una transformación silenciosa del paisaje del coleccionismo en plata. Menos estabilidad en la oferta, más competencia entre usos y una reevaluación constante de qué piezas merecen permanecer fuera del horno de refinación. El aumento sostenido del precio también intensificó la actividad de refinación y recuperación de metal, generando una presión directa sobre el suministro de monedas antiguas de plata. Cuando el valor del contenido metálico supera ciertos umbrales, la lógica económica favorece la fundición. Este proceso no distingue entre piezas históricas y material genérico. Responde únicamente a la rentabilidad de extraer plata utilizable. La demanda industrial de plata añade otra capa de presión. A medida que distintos sectores requieren suministro constante, los refinadores buscan fuentes disponibles con rapidez. Las monedas antiguas con contenido significativo de plata se convierten en materia prima inmediata. No requieren procesos complejos de clasificación por rareza numismática para ser procesadas como metal. Su atractivo radica en su pureza y peso recuperable. Este flujo hacia la fundición no ocurre de manera visible para el público general, pero sus efectos se reflejan en la disponibilidad. Inventarios que antes circulaban libremente comienzan a reducirse. El mercado secundario recibe menos piezas y la rotación se vuelve más lenta. No se trata de una desaparición instantánea, sino de una erosión progresiva del stock accesible. El incentivo financiero impulsa decisiones rápidas. Cuando los márgenes son claros, muchos tenedores optan por vender a canales que priorizan el valor metálico inmediato. Una vez que esas monedas entran en el circuito de refinación, dejan de existir como unidades individuales reconocibles. Regresan al mercado únicamente como plata procesada, perdiendo su identidad original. Esta dinámica crea un efecto acumulativo sobre la escasez relativa de ciertas monedas tradicionalmente comunes. La categoría de abundante empieza a debilitarse cuando parte del suministro se consume de forma irreversible. El mercado de colección no controla este proceso, compite contra él. En este contexto, preservar monedas de plata antiguas se convierte en una acción deliberada frente a una corriente económica que favorece su transformación en metal fundido. La tensión entre conservación y recuperación ya no es teórica, es una fuerza activa que redefine la oferta disponible. Dentro de este entorno transformado, la llamada plata constitucional ocupa una posición particular. Se trata de moneda de plata de circulación histórica, que hoy no recibe la misma atención que otros formatos más modernos de inversión. A pesar de su contenido metálico reconocido, actualmente se encuentra en una categoría que muchos participantes pasan por alto, lo que modifica su comportamiento en el mercado. Esa falta de interés relativo produce una situación dual. Por un lado, puede representar valor en relación con su contenido de plata. Por otro, enfrenta limitaciones claras de liquidez. No siempre resulta fácil convertirla rápidamente en efectivo al mismo ritmo que productos de inversión más estandarizados. La diferencia no está en el metal, sino en la facilidad de intercambio y en el reconocimiento inmediato por parte de compradores activos. La liquidez reducida no implica ausencia de valor, pero sí introduce fricción. Las transacciones pueden requerir más verificación, más negociación o condiciones específicas de compra. En un mercado que se ha vuelto más selectivo tras el gran repunte, estos factores pesan más que antes. Los compradores priorizan formatos que pueden mover con rapidez, y eso deja a la plata constitucional en una posición menos favorecida en términos de rotación. Aún así, este mismo desinterés relativo es lo que la coloca como una posible oportunidad dentro del panorama descrito. Al no estar en el centro de la demanda inmediata, su precio puede no reflejar plenamente las nuevas tensiones del mercado.
Esa desconexión entre atención y contenido metálico define su carácter actual. Reconocida, pero no preferida. Valiosa, pero no ágil. La consecuencia práctica es que poseer este tipo de plata exige una expectativa distinta sobre el tiempo y la forma de salida. No opera bajo las mismas condiciones de velocidad que otros productos. Su papel dentro del mercado actual está marcado por esa combinación de valor subyacente y menor fluidez operativa. Otro elemento que influye en la evaluación y retención de la plata física es el reconocimiento legal del oro y la plata como dinero en ciertas jurisdicciones estatales. Este reconocimiento no transforma el metal en un instrumento de uso cotidiano inmediato, pero sí altera su estatus formal y la forma en que algunos participantes interpretan su función dentro del sistema económico. Cuando un Estado reconoce oro y plata como dinero, se refuerza la percepción de que estos metales no son solo mercancías, sino también reservas monetarias tangibles. Ese cambio de marco conceptual tiene efectos en la conducta de los tenedores de plata constitucional. Mantener estas monedas deja de verse únicamente como una decisión de colección o inversión metálica y pasa a entenderse también como conservación de forma monetaria reconocida. Este factor aporta peso a la decisión de no desprenderse fácilmente de estas piezas, incluso en un entorno de precios elevados. Si el metal posee reconocimiento monetario a nivel estatal, su retención puede interpretarse como una forma de resguardo con respaldo normativo, no solo como acumulación de contenido metálico. La motivación para conservar aumenta más allá del cálculo inmediato de liquidez. Al mismo tiempo, este reconocimiento no elimina las fricciones de mercado ya descritas. La plata constitucional sigue enfrentando desafíos de liquidez y menor preferencia transaccional frente a formatos más estandarizados. El estatus legal mejora su marco de valoración, pero no garantiza facilidad de venta en todos los canales ni en todo momento. El resultado es una combinación de señales mixtas. Menor liquidez operativa junto con mayor legitimidad monetaria en determinadas regiones. Para quienes poseen este tipo de plata, el contexto refuerza la lógica de mantenerla como activo retenido más que como instrumento de rotación rápida, especialmente dentro del nuevo paradigma creado por el gran repunte. Dentro del panorama actual, existe un formato de plata que mantiene una posición dominante en términos de reconocimiento y facilidad de intercambio. La moneda bullion de mayor referencia en el mercado estadounidense. Su relevancia no proviene solo de su contenido de plata, sino de su aceptación generalizada, su volumen de acuñación y su presencia constante en los canales de compra y venta. En un entorno donde la liquidez se ha vuelto selectiva, este tipo de moneda destaca por su capacidad de moverse con rapidez entre participantes. Comerciantes y compradores la identifican sin fricción, lo que reduce tiempos de verificación y negociación. Esa ventaja operativa la coloca en la categoría de mayor fluidez dentro de los productos de plata física disponibles. Su condición de pieza más acuñada y más reconocida dentro de su categoría fortalece aún más su posición. La amplitud de su circulación crea un lenguaje común de valoración. Los diferenciales de compra y venta tienden a estar claramente definidos, y la profundidad de mercado permite ejecutar transacciones con menor incertidumbre que en formatos menos conocidos. En contraste con la plata constitucional, que puede enfrentar menor atención y más fricción, este formato bullion concentra demanda directa y constante. En un mercado transformado por el gran repunte, esa demanda sostenida funciona como ancla de liquidez. No depende del interés coleccionista ni de interpretaciones históricas. Depende de estandarización y reconocimiento inmediato. Por eso, dentro de la estructura actual del mercado de plata, este tipo de moneda se mantiene como referencia principal de intercambio físico. Representa el extremo de mayor liquidez del espectro de productos de plata y su comportamiento ayuda a definir el ritmo transaccional del resto del mercado. El entorno resultante del gran repunte exige un cambio de conducta por parte de quienes participan en el mercado de plata física. La volatilidad de precios no es el único factor determinante. La variación en la liquidez entre productos y entre ubicaciones se ha convertido en una variable crítica. Operar bajo supuestos uniformes ya no es suficiente. Cada decisión de compra o venta depende del formato específico y del contexto local donde se intenta ejecutar la transacción. La agilidad pasa a ser una condición necesaria. Los movimientos de precio pueden ser amplios, pero la capacidad de aprovecharlos depende de si el producto poseído tiene salida inmediata en ese mercado concreto. No toda la plata responde igual ante el mismo cambio de cotización. Algunos formatos encuentran compradores con rapidez, mientras otros requieren ajustes en el precio o más tiempo de espera. Los comercios locales de monedas y metales preciosos influyen directamente en esta dinámica. Sus niveles de inventario modifican los diferenciales de compra y venta en tiempo real. Cuando el stock es bajo, pueden pagar más por ciertos productos. Cuando el stock es alto,
Pueden restringir compras o ampliar descuentos. Esta variación introduce microcondiciones de mercado que coexisten con el precio global de la plata. Por eso, el estado del inventario local se convierte en un indicador operativo. No refleja teoría ni proyección futura. Refleja capacidad inmediata de absorción. Dos participantes en ciudades distintas pueden enfrentar condiciones de liquidez diferentes el mismo día, con el mismo precio de referencia. La diferencia no está en el metal, sino en la profundidad del comprador disponible. En este marco, comprender qué se posee, dónde se intentará negociar y qué tan reconocido es el formato específico se vuelve tan importante como seguir la cotización. El mercado posterior al gran repunte funciona con múltiples capas de liquidez, sensibilidad a inventarios y respuestas variables. Actuar con precisión dentro de esas capas define la efectividad de cualquier operación con plata física.